Es muy importante este tema en el cual vamos a tratar el día de hoy, que tiene por título eh, la opresión demoníaca. Amén. Así es que ponga atención, no permita que el enemigo la distraiga para nada, porque para que usted, le digo, tenga preguntas y sus sentidos espirituales los ponga en alerta porque puede estar pasando una situación de esta y usted atribuye a otros síntomas. Les recuerdo el mensaje, el testimonio que nos entregó Pastora Idania el día viernes de la semana que pasó, estuvo muy importante y está ligado, le digo, a este tema porque yo quiero a ustedes recordarle que todas las pruebas que nosotros pasamos, las caídas físicas y las caídas que tenemos en la vida, las enfermedades, todas las tormentas que pasamos en nuestra vida, todas las crisis de toda índole, familiar, con su esposo, con sus hijos, en su hogar, en su trabajo, etcétera, etcétera. Todas las tormentas en tu hogar y tus hijos y tu familia u opresión que está pasando, todas estas situaciones nos hacen formar nuestra fe. Todas ellas nos hacen formar nuestra fe, nuestro carácter también. Recuerde que cuando usted recibió al Señor Jesucristo, hasta ahora usted ya no es la misma. Entonces se va formando nuestro carácter. Y todas estas cosas que nosotros pasamos nos hacen mejores personas. Y es ahí que cuando nosotros vamos, nosotros a ayudar, a bien aconsejar a personas que Dios pone en nuestro camino. Y entonces ahí nosotros vamos a ayudarle, no con consejos, le digo yo así, que en ese momento nos sale, porque tenemos nosotros que tomar la palabra que es lo más exacto, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el manual perfecto que tenemos para aconsejar para todas las situaciones. Todas esas situaciones que nosotros hemos podido pasar nos han ayudado, porque yo le recuerdo que cuando nosotros hemos tenido problemas, hemos gritado de desesperación y es allí que nos hizo mirar hacia el cielo y pedir ayuda al Padre, pedir auxilio al Padre Dios y clamar como un niño y decir, Padre, Padre, Dios, ¿a dónde estás? Que no te veo. Ahí nosotros hemos comenzado a clamar, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a los vecinos, ellos nos pueden dar una palabra según su conocimiento, ¿verdad? De hombre, pero el más preciso, el más veraz, quien puede darnos una ayuda, un consejo en la palabra es nuestro precioso Espíritu Santo. Y entonces nosotros decimos, Señor, ayúdame, Señor, te necesito en ese momento, porque Él es un caballero y Él está esperando que nosotros abramos nuestra boca, ¿verdad? Y clamarle a Él y Él enseguida acude a nuestra ayuda. Y, y todas estas circunstancias que nosotros hemos pasado en nuestra vida nos han hecho ser ahora en este tiempo mejores personas. Sí, 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 mejores personas, porque Dios permitió que nosotros pasemos situaciones con nuestros esposos, en nuestra casa, en nuestros trabajos, con nuestras amistades incluso, y eso nos ha ayudado a discernir lo bueno de lo malo. Dios permitió para hacernos más humanos y eso nos afirmó nuestra fe. Recuerde que no estamos ahora como cuando nosotros llegamos en un principio a los pies del Señor. Entonces, experimentamos la gracia y el favor de Dios.
Pero si nosotros no hubiésemos pasado todas estas situaciones, o si tú no estuvieses pasando todas estas situaciones, solamente seremos gente pequeña, miniatura. Y todas esas cosas nos han ayudado a crecer como persona y espiritualmente. Entonces nuestros corazones estuvieran encogidos, pero no es así. Quizás por la falta de amor, pero no es así. Pero ahora somos diferentes, ¿verdad? Porque antes éramos apegados a la ley, pero el Padre Dios es perfecto. Él es perfecto y siempre Él llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar apercibidos y para poder, le digo, estar atentos cuando Él nos quiere hablar, cuando Él nos quiere ayudar. Bien, he escogido, le digo, este tema de opresión demoníaca y en el contexto cristiano, especialmente en la teología evangélica y pentecostal, la opresión demoníaca se entiende como la influencia espiritual negativa. Ponga atención, que los demonios ejercen sobre una persona sin llegar necesariamente a la posesión, porque hay que diferenciar de opresión y posesión. Amén. En la influencia externa de espíritus malignos sobre una persona afecta áreas como la mente, los pensamientos de condenación, el temor, el miedo, la ansiedad, las emociones con el desánimo, la ira, y en el ambiente de tu entorno, de tu hogar, de tu vida, de tu trabajo, pues vienen ataques espirituales a tu alrededor. Entonces, el creyente en Cristo puede ser oprimido, pero no poseído. Ponga atención, porque el Espíritu Santo ya habita en el cristiano. Mire usted esa diferencia. Y esto lo vemos en Job 1:2 que dice, Job fue oprimido por Satanás con pruebas externas, pero nunca fue poseído. Y la posesión demoníaca es cuando un espíritu maligno toma el control del cuerpo o la mente de una persona que no tiene a Cristo. Mire usted esa gran diferencia. Es por esta razón de que en primera de Corintios 6:19 me dice la palabra de Dios. Un cristiano nacido de nuevo no puede ser poseído porque el Espíritu Santo de Dios ya habita en él. Amén. Yo, tengo 6 tipos de opresión demoníacas que pueden atacar a un cristiano. Y solamente he desarrollado 2 tipos de opresión, los cuales voy a desarrollar porque los 4 que quedan pendientes quedará para una clase posterior, porque esto es un tema muy amplio en el cual nosotros debemos de tener mucho asunto y tomar, porque todos estos tipos de opresión se presentan en las personas. Y es la opresión mental y emocional, 1, la opresión física, 3, la opresión espiritual, la opresión a través de las tentaciones y la opresión circunstancial o externa, opresión social y cultural. Pero solo yo me voy a referir a la opresión mental y emocional y a la opresión espiritual. ¿Por qué yo he tomado solamente estos 2 tipos de opresión para poderlas estudiar? Porque en lo personal
yo he sido atacada de esta manera. Y la opresión mental y emocional, este tipo de opresión, ponga asunto, este tipo de opresión, este tipo de opresión ataca a tu mente, sí, a tu mente, con tus pensamientos, en la desesperanza, en la confusión, en la ansiedad, hace que tengas miedo excesivo o depresión, porque el enemigo es muy estratega y entonces cuando él te ataca en tu mente, tus pensamientos, en la desesperanza, cuando él te ataca en la confusión, cuando él te ataca con ansiedad, etcétera, etcétera, él te va a quitar la paz, te mina la paz, te la quita. Quita la confianza que tú tienes en Dios y tú comienzas a dudar en. Y si tú no pones asunto, esto te puede sacar, te digo, de los caminos de Dios. Y tú en vez de buscar ayuda en tu iglesia con personas que tengan un nivel espiritual más alto que el tuyo, tú te desvías y entonces tú vas a buscar a las amistades y hay muchas personas que se desvían a buscar a los curanderos, etcétera, etcétera, a que le lean las cartas y entonces el enemigo allá las llevó, ahí se quedan hasta que encuentren a alguien que les haga, le digo, ver la luz. Hay un versículo clave que está en 2 de Corintios 10. Déjenme buscarlo. Amén. Dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos recuerda que la lucha del creyente de nosotros no es contra ninguna persona, ni contra fuerzas humanas, ni contra ninguna violencia física, ni política, ni nada. Son armas espirituales. Y la oración, escuche bien, la oración, la fe, la palabra de Dios y la obediencia al Espíritu Santo es lo que nos va a llevar a tener una libertad cuando estamos siendo atacados por el enemigo en las áreas que yo les he nombrado. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y ahí vamos a derribar todo argumento que el enemigo venga y nos lance a nuestra mente en esos momentos, en nuestros pensamientos. Y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, porque el enemigo es muy sutil en hablarnos y decir, no sirves, no vales, no hagas esto, ¿verdad? Y entonces nos quiere llevar por otro camino. Y entonces Él nos va llevando cautivo. Y entonces nosotros con la palabra de Dios vamos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Esta opresión espiritual como característica tiene en que tú seas seco espiritualmente. ¿Y qué es eso? Que tú no tengas ganas de leer ni siquiera la palabra,
que tú tengas dificultad para orar, que no tengas ni ganas de abrir tu boca, de no tener un altar en donde tú cada día, en el momento que tú necesites, vayas, te arrodilles, te sientes, pero ese lugar está ya destinado en la búsqueda que nosotros debemos tener en el Señor. Entonces, todas esas cosas hace el enemigo. Y entonces te distrae constantemente, te distrae, poniéndote situaciones en tu mente, en tus pensamientos, en tu cabeza. Que no son. Entonces te manda por otro lado a relajarte mientras él sigue trabajando tu mente. Pero para esa misma razón nosotros tenemos que estar apercibidos y también te quita las ganas de irte a congregar a una iglesia, a un lugar donde tu espíritu discierna que se enseña buena palabra, donde tú te sientas que estás siendo enseñado, donde tú sientas que estás siendo edificado. Eso hace también el enemigo. Y que tú estés entretenida, te digo, en otro lado, que te estén diciendo palabras bonitas que solamente tus oídos quieren escuchar. Y te impide que tú vayas a congregarte a un lugar, a reunirte con personas que de verdad tienen a Dios en su vida. Ahora yo les voy a comentar esto, cómo nosotros resistimos a una opresión demoníaca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Permaneciendo en ayuno y oración. De esa manera nosotros vamos a, permaneciendo en ayuno y oración, como su palabra mismo lo dice, ayunar. Ya lo explicaron la semana que pasó, lo que tú tienes que ayunar. No ayunar, qué sé yo, coger el teléfono, ni andarle, quitarle, digo, todo lo que te entretiene. Ya lo explicaron cuál es la manera correcta del cual nosotros tenemos que ayunar, cómo es la manera correcta en la cual nosotros tenemos que entrar en oración. Y esto lo vamos a ver en Mateo 17:21. Yo lo bajé. Mateo 17:21. Mateo 17:21. Sí. Amén. La palabra del Señor me dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Muchas veces nosotros podemos estar hablando y pidiendo nosotros oración, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte haciendo ayuno y orando sin cesar como nos los manda la palabra de Dios, pues ese género no va a salir por nada. Tenemos que ayunar y orar. Ahora tenemos otro texto bíblico que está en Efesios 6. Efesios 6, del 10 al 18, que es usando la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, me dice el Señor, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo resistimos la opresión demoníaca? Tenemos uno, permaneciendo en ayuno y oración, usando la armadura de Dios como he dado lectura, declarando la palabra de Dios, que está en Mateo 4:4. Declara la palabra de Dios contra las mentiras del enemigo. Cuando Señor Jesucristo respondió y dijo, cuando él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba en el desierto, recuerde, estaba ayunando 40 días y Satanás lo tienta a convertir la piedra en pan. La tentación apela a una necesidad básica que era el hambre, pero Jesús respondió con la palabra de Dios, y esto lo vemos en Deuteronomio 8:3, mostrando que la verdadera vida no depende solo de lo material, sino de la relación que nosotros tenemos con el Padre, con nuestro Abba Padre. Buscar cobertura espiritual es otro tigre, cómo nosotros resistimos la opresión demoníaca. Y es tener el apoyo de la iglesia, donde tú te congregas, de tus pastores. Y esto lo vemos en Santiago 5:16. La palabra de Dios es el alimento espiritual que fortalece, perdón, Santiago, amén, amén. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Ay, aquí me he saltado. Busco. Amén. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es buscar cobertura espiritual y apoyo de la iglesia, en donde el Señor nos manda que nosotros confesemos nuestras ofensas los unos con los otros y orando en todo tiempo para que seamos sanados, porque la oración del justo puede mucho. Y también recordar siempre que Cristo ya venció al enemigo, y esto lo vamos a ver nosotros en Colosenses 2:15. Colosenses 2:15.
Quien lo tenga puede ayudarme. Ya lo tengo. 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire usted, qué versículo para recordarnos a nosotros siempre que Cristo ya venció al enemigo y nos ha dado autoridad a nosotros. Amén. Esta es la manera como nosotros vamos a resistir la opresión del enemigo. De tantos ejemplos bíblicos que tenemos nosotros aquí en la palabra, solamente he sacado dos ejemplos de estos varones que tuvieron opresión demoníaca. Y uno de ellos fue Elías. Elías huyendo con temor y desánimo, y él quería morir. Y esto lo vemos en Primera de Reyes 19, 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías experimentó una gran victoria en el monte de Carmelo contra los profetas de Baal. Recordemos esto en Primera de Reyes 18. Sin embargo, al recibir la amenaza de Jezabel en aquel tiempo, cayó en temor y desánimo. Este pasaje nos muestra la vulnerabilidad de un hombre de Dios después de un momento glorioso. Y ahora, en estos tiempos, tampoco estamos exentos de pasar, te digo todo de esto, porque somos seres humanos y nosotros somos vulnerables. Pero por sobre todas las cosas, nosotros que levantarnos en el Señor para salvar nuestras vidas. Elías el profeta fue valiente, pero él tuvo que huir. El temor llegó a él. Fíjese usted, la amenaza que hizo Jezabel lo hizo pensar en su corazón que tenía que morirse. Mire usted, se fue al desierto. Y el desierto representa la sequedad, la soledad, la prueba que muchas veces nosotros hemos pasado. Pero de todas esas cosas que hemos pasado, el Señor nos ha ayudado a salir adelante. Y el profeta también deseó morirse. Mire usted, fue atacada su mente, tuvo miedo, tuvo ansiedad, tuvo pensamientos de derrota, tuvo depresión. ¿Y quién lo atacó aquí? La opresión demoníaca, mental, emocional. Y entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos este tipo de opresión? Renovando nuestra mente con la palabra. Es la única manera. Renovamos nuestra mente con la palabra. Hay tantos textos bíblicos que tenemos. Entonces, Segunda de Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo.
Esa es renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Otro ejemplo bíblico, el cual pude desarrollar, fue Daniel. Daniel. Daniel enfrentó una oposición espiritual. Amén. ¿Me están comprendiendo? Quisiera que pongan así una mano. Daniel, gracias Inesita. Daniel enfrentó una oposición espiritual. ¿Cuándo él la enfrentó? Cuando Daniel oraba, y esto lo podemos ver en el libro de Daniel 10, 12, 13. Que me lo ayude a buscar. Daniel, ¿dónde está Daniel? Daniel, ¿qué, cielito? Daniel, capítulo 10, versículo 12, 13. Yo lo tengo. Amén. Amén. Dice, y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Mire usted cómo el Señor le habla y qué es lo que lo mandó a poner en pie, ¿verdad? ¿Qué más lo mandó a hacer? A estar atento, Atento. atento. Amén. Él tuvo dificultad para orar, para leer la palabra, y también tuvo dificultad para sentir la comunión con el Señor. No temas, porque desde el primer día fueron oídas tus palabras. Eso pasa cuando nosotros nos hemos sentido así y hemos ido al lugar secreto y nosotros hemos confesado lo que estamos pasando, y desde ese momento que nosotros dispusimos nuestro corazón, fueron oídas nuestras palabras al Padre. Nuestra oración subió porque Él escucha nuestro clamor, Él conoce nuestra voz. La oración humilde y la oración perseverante abre caminos a la intervención divina del Padre. Pero ahí dice que hubo una oposición, como siempre. La respuesta no es inmediata, ¿verdad? El enemigo viene a oponerse, a querernos detener, pero ahí es que nosotros tenemos que ser más perseverantes, le digo, que el enemigo, porque esas entidades espirituales malignas influyen en nuestras vidas y nos quieren detener. Pero el Señor es grande y todopoderoso, y cuando nosotros clamamos, Él enseguida viene a nuestra ayuda. Toda opresión demoníaca es real, créalo. Para las que hemos vivido, para las que están viviendo, le digo, esto es una opresión que el enemigo. Pero todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, nos dice la palabra de Dios. Todo lo podemos, porque la autoridad ya está en nosotros. Ya está la autoridad dada a nosotros como hijas de Dios, y esto lo vemos en Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. He aquí, dice el Señor, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
que sí, que nosotros nos vamos a sentir atribuladas, muchas veces confundidas, desanimadas y todo, pero nosotros aquí tenemos una promesa tan grande que dice aquí, Él ya nos dio la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar. Amén. Yo no sé, pero yo lo creo, porque el Señor a mí me ha ayudado. Son tantas veces que yo he tenido, te digo, estos problemas. El Señor es el que siempre está cuando nosotros clamamos. Aquí en estos dos ejemplos bíblicos, tanto como en el profeta Elías como Daniel, su mente fue atacada. Para que usted comprenda y se levante, la mente es el campo de batalla. Nuestra mente. Estamos en guerra constante. Nuestra batalla no es contra otros seres humanos, sino contra el enemigo y su demonio. Nuestro enemigo, Satanás, intenta derrotarnos, intenta detenernos con estrategias, con falsedades, con cuentos, con chismes, con calumnias, con planes bien elaborados y engaños deliberados. Este enemigo nuestro, que el Señor lo reprenda, es un embustero, es un mentiroso, es el padre de la mentira. Él comienza a bombardear nuestra mente con pensamientos negativos. Recuerde, con pensamientos negativos, con pensamientos irritantes. ¿Y sabe por qué lo hace él? Porque éste conoce las debilidades. Este conoce nuestras debilidades, nuestros temores. Este sabe qué es lo que nos irrita, qué es lo que nos saca de nuestra zona de confort. Y entonces todas estas cosas, todas estas estrategias que él hace para derrotarnos. Y cuando esas fortalezas están en nuestra mente, atándonos, haciéndonos creer que no servimos para nada, pero Jesús nos dice en su palabra en Juan 8:31, búsquelo y anótelo. En Juan 8:31 nos dice el Señor. Juan 8:31-32, dice el Señor en su palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué nos hace libre? La verdad. ¿Qué es lo que nos va a sanar? La verdad de la palabra. ¿Cómo vamos a salir de toda esta opresión? Con la palabra, buscando en todo tiempo palabra y en búsqueda en el Padre Celestial. Dice así, en este versículo ya Jesús nos dice cómo hemos de lograr la victoria sobre todas estas mentiras que el enemigo nos quiere hacer creer, sobre toda opresión demoníaca espiritual. Y es adquiriendo el conocimiento de la verdad de Dios en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra mente, con la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Tenemos armas poderosas que se levantan contra el conocimiento de Dios y lo podemos obtener con las enseñanzas. Vuelve a escuchar los mensajes que usted escuchó en la iglesia donde usted se congrega. Vuelva a escuchar los mensajes que desde que hemos comenzado aquí a enseñar lo que el Señor nos va dando, vuélvalo a escuchar para que de esa manera vaya usted grabando en su memoria, en su cabeza,
todos esos textos bíblicos, todas esas enseñanzas para que usted pueda ser de ayuda para su vida misma, para su familia. Vaya usted a conferencias que se dan en su iglesia. En reuniones de oración es muy lindo porque cuando usted no puede orar, usted no sabe, te digo, orar, usted tiene que buscar de Dios. Usted tiene que buscar en oración. Inscríbase en estudios bíblicos. Hay estudios bíblicos aquí en internet gratuitamente en los cuales usted puede acceder sin pagar nada. De esa manera usted se va a ir autopreparando. Las alabanzas derrotan al enemigo. Ponga todo volumen. Usted tiene su casa, tiene la privacidad. Usted ponga alabanzas al Señor. La oración derrota al enemigo, derriba fortalezas, derriba espíritus de opresión. Quiero que tengan muy presente que no estamos hablando de liberación de demonios, no, sino de la madurez que Dios tiene que producir en sus vidas. ¿Para qué tiene que producir esto? Para que el enemigo no tenga la capacidad de manipular tus pensamientos, hermana, y tus emociones, ¿eh? Porque la carne siempre funciona a contramano del espíritu. Ejemplo, cuando nosotros tenemos que humillarnos, cuando nosotros tenemos que reclamar nuestros derechos, ahí sí culpamos a los demás y decimos, fue tu culpa, tú lo hiciste, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que levantarnos con autoridad, la autoridad que ya nos los dio el Señor, y con firmeza para que el enemigo no nos esté hablando a nuestra mente y decir que nosotros no valemos absolutamente nada. Recuerde, valemos la sangre de Cristo. La lucha no es una batalla de cuerpo a cuerpo, en este caso de alma a alma, donde los pensamientos y sentimientos son afectados. Y esto lo podemos ver en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, lo vuelvo a repetir, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La sanidad frente a este accionar del enemigo, de la opresión espiritual, se la alcanza con una madurez en la cual el enemigo no puede manipularte ya más a través de tus sentimientos y tus pensamientos. ¿Pero por qué? Porque tú tienes aquí la palabra, la palabra. Cree cada versículo que está escrito aquí. Cree lo que es Dios hablando a nuestras vidas. Tu mente tiene que estar abierta a los pensamientos de Dios siempre, porque aquí no encontramos ninguna palabra ofensiva para nuestras vidas. Aquí todo es bendición. Todo es bendición. Toda palabra de bendición que viene para levantar nuestras vidas. Tienes que comenzar a discernir, a sospechar de dónde vienen estos problemas. Y para esto es necesario el discernimiento espiritual. Recuerde que todo este tiempo, los temas que hemos tratado, principalmente hemos hablado del discernimiento espiritual que debemos nosotros tener para discernir. Porque mire, yo hace ya más o menos unos 4, 5 meses, más, yo decía, ¿de dónde viene esto? Y yo decía, Señor, dime de dónde viene esto. Y el Señor me lo dijo. Y yo comencé a pelear en ese momento, porque a mí el Espíritu Santo me lo discierne. ¿De dónde venía este problema? Y el Señor me daba palabra en mi boca para comenzar, te digo, orar, para comenzar a pelear y derribar todas esas fortalezas. Tienes que hacer una evaluación y preguntarte por qué estás así. ¿Qué se está moviendo en tu casa? ¿Qué se está moviendo en tu ambiente? ¿Qué se está moviendo en tu vida? ¿Qué es lo que se está moviendo en el área de tus hijos? ¿Qué se está moviendo en tu casa, en tu familia? ¿Qué es lo que te deprime? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está causando esa tristeza? ¿Por qué tal problema? ¿Qué estás haciendo
¿Qué estás haciendo para parar todas estas cosas que te están aconteciendo? Porque si aceptas estos pensamientos, aceptas y das lugar a que el enemigo vaya a más. Pero si nosotros ponemos un stop, nosotros decimos hasta aquí, todo temor, toda angustia, todo lo que nosotros estamos pasando se va a ir. ¿Pero por qué? Porque tenemos la gran ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y llega la palabra de Dios, la cual me dice en Salmos 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Oiga, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Yo muchísimas veces, ¿eh? Y he estado, te digo, mucho tiempo así, hasta que he comenzado a buscar el asunto, dónde está el problema. Y el Señor me ha sacado de ese pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ha puesto mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Mire usted, estos dos textos bíblicos son tan lindos para que usted se apodere, le digo, de ellos. El Salmo 42 y el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Todo el Salmo 23 es el que nos fortalece, es el que nos levanta, es una respuesta a todos esos momentos de aflicción que nosotros estamos pasando. Y, y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Es que yo lo creo. Dice la palabra del Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite fresco. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un salmo con promesa de bendición. Amén. Voy a orar dando por término esta enseñanza. Voy a orar, voy a hacer una oración de liberación, pero yo no quiero que usted se quede con su boca cerrada. La grabaré para podérselas exponer en el grupo y usted pueda orar y crea que todo lo que nosotros estamos orando, el Señor lo escucha y toma el control de nuestras vidas. Padre amado, en el nombre de Jesús, me acerco a ti reconociendo que tú eres mi refugio, Señor, y mi fortaleza, Padre, mi pronto auxilio en la tribulación. Señor, te damos las gracias porque en la cruz Jesucristo venció al enemigo, despojó a los principados y potestades y triunfó sobre ellos. Por eso hoy declaro que el enemigo no tiene poder sobre mí, no tiene poder sobre mis hijos, no tiene poder sobre mi esposo, no tiene poder sobre nadie de mi familia, porque somos templo del Espíritu Santo. Renunciamos ahora a toda obra de las tinieblas que quieran traer confusión, que quieran traer miedo, que quieran traer enfermedad, que quieran traer desánimo, tentación o persecución contra mí, mi familia. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos y echamos todo espíritu de opresión, todo espíritu de angustia, todo espíritu de mentira, porque escrito está en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid y huirá de vosotros. Señor, llena nuestra mente, Padre, llena, Señor amado, con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Fortalece, Señor amado, nuestro corazón para poder seguir, Señor amado,
y permanecer firmes en la fe. Revístenos con toda tu armadura, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es tu palabra, y el calzado del evangelio de la paz. Declaro que ninguna arma forjada contra mí, ni mis hijos, ni mi esposo, ni mi familia prevalecerá, porque Padre Santo, porque tú, Rey de Gloria, Señor amado, nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, gracias, Padre, porque tu victoria, en tu nombre caminamos en libertad, caminamos en tu amor, vivimos en confianza, y en tu espíritu, Señor amado, tenemos poder, tenemos autoridad para resistir todo espíritu de opresión. Gloria a Dios, gracias, Padre, te doy por este tiempo. Gracias, Señor, bendigo la vida de cada una de mis hermanas que se dieron el tiempo para poder recibir esta enseñanza, Señor, mi Dios, y que seas tú hablando y obrando en todo tiempo en sus vidas, levantándolas, Padre mío, para que ellas puedan proclamar tu palabra, Señor, y puedan testificar un día que tú lo hiciste, Señor, que tú lo sacaste, Señor amado, de toda situación, Padre mío, porque cuando clamamos a tu nombre, ahí siempre estás tú, y llegas, Señor amado, Padre, a sacarnos del hoyo, Padre mío, de la desesperación, Padre mío, y nos saca, Señor amado, a la roca inconmovible que eres tú, mi Señor Jesucristo. Padre, gracias te doy por este tiempo, mi Señor amado. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, mi precioso Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gracias, mis amadas, por este tiempo, por haber prestado sus oídos, su persona. El Señor me las bendiga. Amén, amén. Siervita, se nos congeló. Hay que parar la grabación ya. Pedirle a Isra. Sí, sí. Si está por ahí, Isra. El Señor me ha ayudado. Yo creo que sí. Sí, Se me ha estoy por ahí. irritado. Ok, ya terminó la grabación, pregunto. ¿Inesita? Sí, no, todavía no. Sigue grabando, pero le estoy escribiendo a Isra. Ok, listo, está bien. Bueno, Cielito, no sé si tienes algunas preguntas que vas a hacer o pasamos a lo siguiente. Di tú, porque o tienen preguntas, mejor dicho, las amadas. Si entendieron, si Las amaditas, comprendieron. alguna pregunta que tengan, aquí tenemos a la sirvita que nos va a sacar de duda. Bueno, aprovechen porque, aprovechen porque sé que algunas de las siervas ayer me escribieron, y algunas de las siervas que son unos casos, diría yo, un poco fuertes, porque son fuertes. Esos son opresiones demoníacas, ¿verdad? Yo les voy a explicar a ellas porque esto es por causa de que hay pactos de altares donde, ¿verdad? Sé que tengo que hablar con ciertas personas en privado, según lo que me han costado. Y entonces, si este tema, Cielito, lo trae el discernimiento de la palabra, trae versículo, trae y hace la oración de renunciación, en el cual ustedes tenían que haber hecho, ¿verdad? Su tarea era haber hecho todo lo que ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aprender a hacer un árbol genealógico. Ustedes vayan a la tercera, cuarta generación suya y vea de sus generaciones qué es lo que se repite para saber qué es una maldición generacional. Usted tiene que aprender eso. Tiene que irse a la tercera generación. Ay, ¿quién será mi tercera generación? Bueno, su abuela, ¿verdad? Ahí usted va sabiendo qué es lo que se repitió en la abuela, que se le repitía a usted. Entonces usted va a ir conociendo que es una maldición generacional. Entonces la opresión, como dijo Cielito, no es una posesión demoníaca, ojo, sino que esto opera por fuera. ¿Por qué? Algo que también me sorprendió lo que dijo la amada, es que en un verdadero cristiano, un verdadero convertido, recordemos que a los templos puede ir cualquier tipo de persona, pero no puede estar convertida, ¿sí entiende? Entonces,
Puede ser que en medio del pueblo sí ande gente con, ¿verdad? Lo que es entidades demoníacas dentro de él. ¿Por qué? Porque no está habitando el Espíritu Santo. De hecho, sabemos que cuando, ojo, que esto sí lo voy a remarcar serio, cuando le dicen, Señor, Señor, mire qué delicado es. No conocían al Espíritu Santo. Reconocían a Jesús y a Dios, pero el Espíritu Santo es el que te lleva a libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? Bueno, la verdad es la palabra en primer punto, pero la crucificación de Jesucristo es nuestra verdad. Con ese es el boleto de avión que nosotros tenemos. Pero la persona que no aprende a intimidar, como dijo Cielito, Cielito tocó el ayuno, la oración, 2 puntos con los que nosotros podemos vencer la opresión. Algo de las cosas, cómo trabaja una opresión. Él trabaja agarrando tus emociones y tus pensamientos. ¿Ok? Él trabaja ahí. ¿Por qué? Por eso vemos muchas personas con depresión y tristeza y llevadas al ataque. Hablaste de la ansiedad, Cielito, pero está el ataque de pánico, que es el sobremiedo, un miedo incontrolable, donde la persona se le empieza a ablandar sus piernas, empieza a sudar, empieza a sentir que el corazón le va a dar un infarto, donde no es real, pero el cuerpo le está reaccionando como tal. Hay personas que de la ansiedad se les sube el azúcar, la presión, para que se entienda, la presión les da migraña, les da insomnio. Entonces hay muchas cosas que se manifiestan cuando hay una opresión demoníaca. Entonces nosotros tenemos que conocer, es que yo en la noche no puedo dormir, Servita, porque es que fíjese que tengo un estrés. ¿No será que ese estrés es una opresión demoníaca y no te has dado cuenta que tienes que orar para que ese demonio se vaya de ahí? No, yo, fíjese, ahorita que yo siempre que voy a orar, yo siento que alguien me jala de los brazos, no siento nada de ganas de orar. Siempre que voy ahí, yo siento que no tengo ganas. ¿No será que estás bajo presión demoníaca y no te está dejando el espíritu inmundo este no doblar las rodillas delante del Señor? Recordemos que cuando nosotros leemos de la posesión demoníaca que hubo sobre el, me cuesta decir esta palabra, vamos a ver si me sale, Gadareno, si me salió. Sabemos que cuando sale, ¿verdad? ¿Quién dice que llegó en la barca? Dice que llegó Jesús. ¿Y quién salió al encuentro de Jesús? El endemoniado. Ojo, tenía una legión de demonios. Entonces dice que este llegó a Jesús, pero ¿qué fue lo que hizo? Se arrodilló, se humilló. Imagínense, un endemoniado reconociendo la gloria de él. Y nosotros muchas veces estamos bajo opresión demoníaca. Vamos a hablar con insomnios, con migrañas crónicas, que no sabemos por qué tenemos la migraña, pero la migraña no viene de gusto. Te lo voy a explicar. Entonces, hay opresiones demoníacas, pero como no sabemos cómo pelear, entonces el enemigo prácticamente a nosotros, hermano. Porque yo le digo a usted, ¿Sansón era hijo de Dios, sí o no? Sí. ¿Tenía un llamado? Sí. ¿Había un propósito? Sí. Pero Sansón no quiso pagar el precio. Sansón se dejó ir por sus ojos, su deleite, su deseo de pasión. Tenía él, ¿verdad?, una inclinación al deseo de la carne. ¿Y qué pasó con él? ¿Siempre cumplió el propósito de Dios? Sí, porque Dios cuando dice algo lo va a cumplir, amor. Siempre lo va a cumplir, sea que usted quiera o no quiera, usted va a cumplir. Pero ¿qué pasó con Sansón? Sansón fue oprimido por sus enemigos al final. Y yo le pregunto a usted, ¿Sansón se merecía morir así, todo aplastado, con todos los enemigos rodeados alrededor de él, chorreado de sangre de aquellos que eran sus adversarios, revueltos los huesos de él con los carnes de los demás? No. Recuerde que él era un nazareno, era un hombre consagrado, pero usted ve que no murió así. Entonces, nuestra relación con Dios nos acerca a la consagración. Cuando usted se acerca al Señor, usted impide que la opresión demoníaca venga a usted. Puede venir momentos de desesperación, puede venir un momento de angustia, puede venir un momento donde usted va a sentir tristeza, porque eso es normal en nosotros. Eso, pero que la tristeza venga y viva con usted, ese es otro cuento. Es muy diferente. Porque aún Elías, lo dijo la sierva, aún Elías tuvo un momento donde él pensó que solo él había quedado de profeta, se fue a meter a un verdad, a un, ¿cómo se dice esto, Dios mío? A una cueva, y estando ahí estaba un decreto, y el decreto era: mañana mismo
te vas a morir. Ese era el decreto que él tenía en sus lomos. El problema es que él era un hombre que hacía descender juego y le creyó al adversario. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted le ha creído al diablo más que lo que está escrito en la palabra? Ese es el problema del siervo de Dios. Muchas veces nosotros escuchamos más lo que dice el diablo de nosotros que lo que Dios ha dicho de nosotros. En la palabra hay más de 8,000, oiga bien, más de 8,000 promesas para el pueblo de Dios. ¿Cuántas promesas usted conoce de lo que está escrito en la palabra? Ahí usted se va a dar cuenta cuánto usted lee Biblia y cuánto usted tiene la responsabilidad de estar en comunión con Dios. Cuando usted dice, ay, yo solo me sé como, ay, será bendito y ¿qué otra? Solo me sé 3. Hermana, le faltan lo demás y lo demás. ¿Dónde lo leemos entonces? ¿Dónde le va a encontrar? No, usted se lo tiene que aprender. Usted tiene que saber lo que Dios dice, lo que Dios piensa, lo que Dios ya está estipulado desde que usted antes de que usted naciese. A mí me sorprendió porque yo estaba hace poco en una reunión, así de esas reuniones que yo me escondo, ¿verdad? Atrás, en la última fila, para que nadie me mire. Y dijo una mujer, siervita, dije yo, no, a lo mejor se equivocaron. Y dije, siervita, dice el Señor que desde el vientre de tu madre te apartó, y así como Jeremías. Y dije yo, ya me agarraron, porque esa poesía me la han dado, como Jeremías. Y yo dije, santo Dios, y aquella mujer desatada hablando. Y digo yo, ¿qué cosa? Cuando uno tiene una comunión con Dios, Dios te conoce, como dijo Cielito. Si tú aprendes a acercarte al Señor, si tú aprendes a oír, porque a veces vas a acercarte al Dios y te vas a acercar, Señor, tengo esto, pero luego usted también va a aprender a callar por mientras Dios le contesta, porque no solamente es ir a, Señor, como metralladora, no, hermano, a veces hay tiempo solamente de inclinar el rostro, de darle al Señor todas las alabanzas que su corazón le quiera dar al Padre, y deje que el Padre pelee. Deje que el Padre pelee. Entonces, quiero saber si hay alguien. No, ya sé que hay como 2. Ya mejor no digo nada. Sé que hay como 2. Sé que hay como 2 que anda ahí el chamuco, ¿verdad? Meneándole la cama, pero, ay, Dios mío, dije yo. Ahora, nosotros tenemos que tenerla, dice la palabra, lo acaba de leer Cielito, en Lucas 10:19. Mas el Señor nos dio autoridad. Cuando habla de una autoridad, hermana, es cuando usted tiene un derecho legal. Mire, usted tiene que saber eso. Es un documento que a usted le asignan del cielo, y ese documento usted va a ese lugar y dicen, yo vengo con este documento y eso es mi pertenencia, porque a mí aquí lo dice y lo firmó Dios y está avalado por mi abogado Jesús. Entonces usted va sin temor y usted le dice al enemigo, cuando usted sienta esas manifestaciones demoníacas, porque son manifestaciones. Ayer estaba una anciana a la salida de la iglesia y se ministraba conmigo y me decía, sierva, necesito tu ayuda. Tal vez, me dijo, me ayudas. Y yo me reía, ¿va? Porque le digo, bueno, si podemos, sí. Y me contaba de que ella, ¿verdad?, había tenido un sueño bien diabólico, donde ella miraba cómo le movían las camas, las mesas, los comedores. Y usted dice, no, pero eso no existe. Eso sí existe, ¿no? Eso sí existe. Entonces yo le dije a ella, tienes que cuidarte, y me cuenta el sueño, y le digo, ese sueño está más que claro. Ay, pero para ti, me dijo, no, pues yo te lo explico, no te preocupes. Y le expliqué, y le dije, ten cuidado, hay una trampa, hay esto, y le traté de manifestar lo que Dios habla. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a ustedes? Que el mundo espiritual es tan real, pero tan real, que el cristiano no puede estar con la boca abierta botando saliva. Perdónenme, pero yo tengo que hacerle saber a usted que usted no puede ser del montón de las mujeres que estén allí solo por ir a una congregación, y el diablo llevándole sus hijos al infierno, sus tíos, sus primos, sus sobrinos, sus papás. No, hermano, nosotros estamos para marcar las generaciones y poder dejar un legado donde nosotros hayamos estorbado a los demonios que estaban oprimiendo nuestras familias. Para eso Dios nos ha llamado. Así que algunas 2 preguntas nada más, Cielito, para luego pasar a lo demás. En el nombre de Jesús, 2 preguntas nada más. Ok, Talía, veo a Talía. ¿Quién más? Cielito Almeida, listo. Ok, Cielito No, Almeida, habla tú. Sí, dale. Pues yo te miro con el micrófono no, quitado, pues.
No, Ok, estaba yendo, mil disculpas, no, mi niña. no te me corran. Entonces voy Está yo. bien. Ok, Talita, vamos. Y alguien más después. Sí, bueno, yo quería dos cositas. La primera es que desde el día jueves la pastora Idania, Sí, sí. ella pues, me habló de mi hijo y tal. Yo no había ido hace mucho tiempo a la iglesia y ese domingo fui con mi familia. Fui con mi familia, pero yo siempre he tenido la gana, la ansiedad de ir a la iglesia y siempre ha pasado algo. Y este domingo me levanté y dije, Señor, que nada me aparte de eso y tengo que llegar a la iglesia. Y me levanté, me bañé, todo, en fin. Eh, Llegué a la iglesia y me encuentro